Quiero darle la bienvenida a la diputada Germana Figueroa Casa. Germana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy ¿Bien, bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuántas cosas para charlar con vos? Porque, bueno, yo quiero contarle a la contadora, especialista en tributación, docente, pero además, yo, a ver si lo digo mal o tengo mal la información. Sos una de las diputadas que tiene más participación en comisiones, en 8, me dijeron, ¿puede ser? 8, sí, es verdad. Sí, participo de varias comisiones. Bueno, prácticamente todas que tienen que ver con lo económico, ¿no? Sí, bueno, salvo estoy en cultura, Ujú. que ya yo era parte, cuando era concejal, era parte en el Consejo de Rosario, porque me interesa también todo lo que tiene que ver con esto, pero sí, la mayoría tienen que ver, estoy en transporte, en agro, en presupuesto, finanzas, o sea, son más de en comercio, digamos, son más de ese estilo, normas tributarias y previsionales. Esa fue una que me agregaron, me dijeron, y ya que sos profesora de eso, dale, agarra una más y también la tomé. Después la de trabajo, sí, en general, todo lo que tiene que ver con la producción, la tributación y la economía, bueno, pues son los temas donde me siento más fuerte. Para poder defender lo que uno cree, ¿no? Y a la gente que nos votó. Germana, bueno, tengo varios puntos de algunos temas importantes que hacen a la agenda del Congreso Legislativa y que te tuvieron participando fervientemente con tus mensajes. Una es la cuestión, vamos a lo actual, a lo que pasó hace algunos días, y tiene que ver con el tema del consenso fiscal. Yo la primera pregunta es, quiero que le cuentes a la audiencia, porque por ahí nosotros tenemos información, pero está bueno que lo charlemos y lo hablen los protagonistas. La diferencia entre el consenso fiscal de Macri y este consenso fiscal que propone el actual gobierno. Sí, cuando dijiste consenso fiscal, ya creo que todos apagaron y cambiaron de radio porque dice, viene algo reaburrido, a mí no, ¿qué me importa? No te creas, Pero cada vos vez sabés más que la no, gente le interesa lo es que económico. a eso voy. A veces parece que te pasa de lejos y en realidad esto te afecta directamente. Sí, sí. Afecta a las personas directamente. Yo te voy a decir una, para que veas, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, que tanto se habló de las tarifas y todo, una de las formas de tratar de que la tarifa no llegara tanto a la gente fue empezar a sacar todos esos impuestos que aparecen. Miren una factura de la EPE, miren una factura de aguas, miren una de Litoral Gas. ¿Cuántos impuestitos aparecen aparte del consumo? Entonces, la idea en el Consenso Fiscal de 2017 fue apuntar en ese sentido. Es más, en el Consejo de Rosario conseguimos derogar un 10%, no es nada menor, un 10% sobre el gas, por ejemplo. No logramos los votos para bajar otros, pero la idea es empezar a sacar todos esos impuestos distorsivos, todo eso que cae sobre la gente finalmente, que uno no lo ve porque dice, a ver, mira, pagué la luz. Miren lo que es la factura de la luz. Cuando uno va a cargar nafta, ¿cuántos impuestos carga aparte de la nafta? Casi más de la mitad de la factura tienen que ver con impuestos. Entonces, empezar a transparentar eso y a dar una realidad. ¿Cuánto se habla que tenemos casi 170 impuestos en nuestro país? Todo eso va del mismo bolsillo de la gente. Y lo que está pasando con este consenso fiscal es que el de este año, lo que en realidad se firmó el año pasado, lo que hay es un acuerdo entre provincias y nación para repartirse y para aumentar lo que va a recibir las provincias, sin ver que en definitiva el bolsillo es el de la gente. Ingresos brutos es un impuesto que algunos ni saben que existe, pero está en cada factura que nosotros pagamos, es un impuesto que lo cobra la provincia de Santa Fe y que, por ejemplo, se lo cobra al mayorista, el mayorista se lo cobra los costos al minorista, el minorista le agrega encima, o sea, es un impuesto que va generando como una cascada y un aluvión que termina pesando muchísimo en el bolsillo, termina pesando las exportaciones. El IVA, todos sabemos que existe, y la verdad es que es un impuesto que por más que sea alto, es un impuesto que uno sabe que está, que se discrimina hasta el consumidor final, no, pero hasta todo este tiempo lo vas trasladando a la factura. Bueno, en ingresos brutos no. ¿Y qué pasa? Pasa mucho con eso en las provincias. ¿Qué prefieren? Aumentar ingresos brutos porque el inmobiliario la gente lo recibe y lo ve. Ingresos brutos te pesa un montón en el bolsillo y no lo ves. Entonces, políticamente los gobernadores prefieren aumentar eso. Claro. Y no es lo que corresponde. Lo que corresponde es mirar a la gente y decirle, esto es lo que yo te cobro, esto es lo que vos estás aportando al país, para que después uno pueda exigir. Porque lo que nos está faltando, ¿y por qué nos quejamos de los impuestos? Porque después no recibimos nada. Claro. Una luz que se corta constantemente. O sea,
empezar a analizar y poner sobre la mesa la realidad de las cosas es algo que se intentó hacer en el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos. No se logró y por eso se perdió. Pero tenemos que empezar a ver que de otra manera, con el aprendizaje que se hizo, pero una de las cosas que tenemos es empezar a ser sinceros con las personas y decirle, esto es lo que vos estás pagando impuestos, que es muchísimo. Somos uno de los impuestos que tiene la presión tributaria más alta del mundo. ¿Y vamos a aumentar más? Sí. Te digo, el consenso lo que da es como un permiso. El consenso anterior lo que hacía era ir bajando. Y este da un permiso para aumentar. Estamos discutiendo la ley de alquileres, que todavía no hemos logrado que llegue al recinto para modificarla, y una de las cosas que está en los proyectos es bajar impuestos. Y acá le aumentan los impuestos, por ejemplo, a la actividad inmobiliaria. O sea, ¿quién lo va a pagar? Los inquilinos. Entonces, por eso digo, es muy hipócrita, ¿no? Porque por un lado decimos una cosa, yo estaba reunida con beneficios, querían dar beneficios para los agroexportadores, qué sé yo, y por el otro lado le iban a aumentar ingresos brutos. Entonces, tratemos de sincerar y de decir la verdad para que la gente sepa. Sí, dos cuestiones. Dijiste algo que no quiero dejarlo pasar, que tiene que ver con el federalismo, el tema de los impuestos que se van al poder central y que por allí llega discriminadamente a las provincias, y a la Santa Fe llega mucho menos que, por ejemplo, a Capital Federal. Y que otras provincias también en proporción a lo que aporta, ¿no? Sí. Porque Santa Fe aporta casi el 10% del PBI y recibe más o menos, viendo todo, ¿no? En general vive más o menos el 4%. Pero me gusta lo que vos decís, porque las retenciones que tanto se plantean y todo, van al gobierno nacional. Y después el gobierno nacional dice a dónde van. Y Santa Fe es una de las que más aporta en retenciones y no recibe nada en relación a eso. Entonces, eso también hay que decirlo. Claro, parece algo lejano, pero después esas rutas que no se hacen, todo esto con la cantidad de plata que aporta Santa Fe, porque yo hablaba del 10%, que es el 10% de la actividad económica, pero si vemos en aporte de retención es un montón de plata. El campo aporta casi el 70% de lo que genera como impuestos. Santa Fe es una de las principales provincias. ¿Por qué no está como debería estar? Quiero hacerte una pregunta en cuanto a esta cuestión de que muchas veces los diputados o los legisladores están entre la espada y la pared, entre la defensa, lo que creen de lo que piensa su partido y lo que les pasa a, por ejemplo, gobernadores o intendentes de su sector. Porque, por ejemplo, yo tengo apuntado aquí que Ciudad de Buenos Aires tiene 2 de cada 3 pesos de recaudación son de ingresos brutos. Sí. Es posible porque justamente Ciudad de Buenos Aires, aunque recibe mucho junto con provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ahí que estamos discriminados con el tema de los subsidios, pero en cuanto a la coparticipación recibe menos, es verdad. Nosotros estamos casi 50 y 50 de propio y de recepción de coparticipación. La realidad es que se le recortó además, viste que después de la pandemia, durante la pandemia fue que hubo un recorte que se le hizo a Ciudad, porque a Ciudad de Buenos Aires le habían trasladado a la policía y había que trasladarle la plata, digamos, para mantener la policía, que era la federal, que después pasó parte a Ciudad, y ahí hubo todo un tema. Pero a mí me parece que en realidad nosotros, defendiendo, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, estamos defendiendo a toda la Argentina. La provincia de Santa Fe es una provincia que genera trabajo, que genera dólares. No estamos hablando todos que se necesitan dólares. Entonces, ayudemos porque Santa Fe es una generadora espectacular de dólares. Genera a través de las exportaciones, no solo de lo directo agro, sino también de la industria, también de la industria del conocimiento. O sea, somos una provincia que deberíamos estar digamos, arrastrando al resto de la Argentina atrás nuestro por todo lo que tenemos para dar. Y no es lo que está pasando en Santa Fe. Santa Fe está quedada, o sea, a los que le va bien les está yendo bien, a pesar de. Ellos te dicen, sáquennos el pie de encima, en cada visita que uno hace. Ya te voy a preguntar por un tema que está en consenso y que va a traer polémica, me parece, si yo no tengo mala información. Quiero dar una información y también si querés comentar algo. Según la información que tengo, el ministro de Economía, Walter Agosto, ya aprovecho la charla y el tema, con todo este tema del consenso fiscal, que es muy probable se apruebe, sea ley a fin de mes,
votado por mucha gente de Juntos por radicales de Juntos por el Cambio, por ejemplo, le prometió a la mesa tributaria que no va a aumentar, o por lo menos no tiene previsto aumentar los ingresos brutos en el presupuesto 2023. Esto quiero contarlo. Vamos a ver si cumple. Vos sabés que eso me da risa porque varios de los que Te contaron dijeron, seguramente. me dijeron, no me lo habían contado de agosto, pero lo plantearon algunos diputados de provincia, que ellos iban a votar el consenso porque total su provincia no iba a aumentar. Y no es así. Si no va a aumentar, entonces ¿para qué firmar el consenso? Claro. Y yo te digo algo que no lo dijo nadie todavía. El consenso fiscal está cambiando algo que tiene que ver con el hecho imponible, o sea, ¿por qué uno paga ingresos brutos? Siempre, y ha habido jurisprudencia en cuanto a eso y todo, las actividades que pagaban eran actividades lucrativas. Y ahora una palabrita cambió, agregan actividades lucrativas o no. ¿Sabe a quién afecta esto? Por ejemplo, a las cooperativas. Hay juicios que las cooperativas ganaron, que no tenían que pagar ingresos brutos porque eran actividades no lucrativas. Y ahora esto, que en Santa Fe las cooperativas son muy importantes. Son muchas aparte. Y firmaron que aceptarían que se les cobrara. O sea, por más que no lo vayan a aceptar, nadie es eterno en el poder. Supete que Walter Agosto cumpla, pero alguien va a venir después. Y si el que sigue no cumple, entonces, ¿por qué si no está de acuerdo con que haya aumento de impuestos y no lo va a hacer para su provincia, admite que lo haga para otras? Además, él puede ver la provincia como algo individual, pero hay empresas, hay personas que trabajan en distintas provincias. Entonces, ciudadanos de Santa Fe van a estar pagando ingresos brutos en Córdoba, en Neuquén, en La Pampa, carísimo, porque lo habilita Perotti. Entonces, hay que cuidar todo. ¿Y por qué va a dejar que otras provincias aumenten y hagan más caro todo? Porque la inflación, los precios son para todos también. Y nosotros también compramos, no nos autoabastecemos. ¿Cuántos productos se venden en Santa Fe que van a venir con el recargo de ingresos brutos? Entonces, decir que, total, yo no voy a aumentar, es como lavarse las manos del resto de la gente y del resto de las provincias, ¿no? Germana, tengo una duda existencial, porque, y esto tiene, claro, no, de tantas, no sé si bueno, en este tema, pero tiene que ver con algo que me imagino que has estudiado y has visto el acuerdo que hizo, que firmó el gobernador o que acordó el gobernador con Nación por la deuda histórica. Uno de los puntos es el acuerdo con AFIP. Terrible. De la información. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, tengo apuntado aquí, dentro del consenso fiscal está el intercambio de información entre nación y provincia para acelerar la simplificación tributaria. ¿No es lo mismo? Es que por eso no tiene sentido que estemos firmando un acuerdo para darle a FIP, sí, pagando un montón de plata, que pueden ser como 7.000 millones al año, que con la inflación seguramente sea más, para algo que ya podríamos tener y que ya la justicia dijo que no había por qué pagarlo. Eso también es tocarle el bolsillo a los santafesinos. Eso es terrible, porque aparte afecta también a los municipios, a las comunas, que van a recibir menos coparticipación, porque le estamos firmando que le vamos a dar a la nación algo que la justicia dijo que no se lo teníamos que dar. Entonces, después de haber peleado para que finalmente te paguen, que bueno, también hay algunas cuestiones sobre si está bien, cómo nos están pagando. Encima le estás dando algo que la justicia dijo que no tenías por qué dársela. La verdad que eso es muy preocupante que solamente por una decisión unilateral se haya firmado eso. Tiene que ir a la legislatura y la legislatura debería rechazarlo. De todas maneras es lo mismo, digamos. A ver, lo que el consenso fiscal te va a dar, ya te permite la información tributaria, es lo mismo que nos aportaría FIP. Pero aparte, ¿vale eso? ¿Vale esa cantidad de plata? Claro. Es una pregunta para hacerse, si ¿no? Si fueras ministra, ¿vale o no vale? Para mí no lo vale. De Economía, ¿no? Para mí no lo vale. No lo vale porque es un montón ese dinero. Además, debo decirte algo que me contaban, que vienen agrandando a FIP muchísimo, generando nueva fiscalización, digamos, unidad de fiscalización, contratando gente, ampliándolo un montón. Y la verdad es que la FIP tiene muchísima información. Yo como contadora lo he visto. No hay necesidad de seguir metiendo empleados en el Estado con sueldos enormes, haciendo crecer un organismo que ya funcionaba muy eficientemente. Entonces, veamos a dónde mandamos el dinero que es de los santafesinos. Bueno, volviendo al tema del consenso fiscal, otra de las cuestiones es el impuesto a la herencia, que también
aquí agosto dijo, no vamos a poner esto, lo descartan al impuesto a la herencia, pero en otros lugares... Sí, bueno, es que, ¿por qué lo firman? Si no estoy de acuerdo con eso, si no quiero gravar a las cooperativas, si no quiero aumentar, si no quiero generar un nuevo impuesto, ¿para qué firmo algo que dice que incentiva a las provincias a que lo hagan? Esa es la pregunta, porque no es comprensible. Varias ya provincias han dicho eso. Si no estás de acuerdo y no lo vas a hacer, ¿por qué lo firmás? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué firmamos algo que puede perjudicar a la gente? Digo, no, pero yo en mi provincia no. Entonces dejamos que otras provincias perjudiquen. El impuesto a la herencia es un impuesto que, por ejemplo, como está en provincia de Buenos Aires, podría afectar bienes que están en la provincia de Santa Fe, porque tiene que ver con en dónde tenés el domicilio, o sea que podría afectar. O gente de Santa Fe que tenga un bien en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no estamos cuidando a los santafesinos en ese sentido. En Entre Ríos lo pusieron y volvió para atrás porque tuvo una declaración de inconstitucionalidad y lo terminaron derogando. Pero más allá de eso, no necesitas el consenso fiscal para poner el impuesto a la herencia. Por eso provincia de Buenos Aires y provincia de Entre Ríos lo tuvieron. No lo necesitas. Entonces, es otra cosa que se está firmando en un consenso que ya tienen la posibilidad las provincias de ponerlo. Algunos puntos como para cerrar el tema y pasar a otros que quiero consultarle a la diputada Germana Figueroa Casas. Bloqueo de endeudamiento salvo pendientes o créditos bilaterales. Límite al crecimiento del gasto en relación con el PBI. Freno a juicios de distrito contra la Casa Rosada. Cancelación de deudas pendientes, como por ejemplo caja de jubilaciones y desactivación de obligaciones en materia tributaria de los últimos consensos fiscales. Esto es lo que tiene este paquete del consenso fiscal actual, ¿no? ¿Viste? Y todo eso es entre provincia y nación. Se salvan, se perdonan, lo que no cumplió uno y lo que cumplió el otro. ¿Y los contribuyentes? Las personas que están detrás de esto, ahí lo único que falta es hablar de la gente. Porque es todo bien entre distritos, que yo te hice esto, que yo te hice lo otro, que vos me das permiso para esto, que yo no cumplí con lo otro. Bárbaro. Del otro lado está el bolsillo de las personas, que es uno solo. La persona no distingue si le está pagando a nación, a provincia o al municipio. El bolsillo es uno solo. Y esto, el consenso fiscal, es algo entre provincias y nación que dejó totalmente fuera a las personas, a la gente que es la que sostiene a la provincia y a la nación. A mí me parece que eso es lo que más me preocupa a mí, que parece algo totalmente, digamos, fuera de la realidad, de cómo están las cosas, de lo que dice, porque la introducción al consenso dice que esto es para beneficiar a la producción, la inversión. ¿Quién va a producir si después le sale más caro, o sea, es menos lo que va a ganar o se lo va a trasladar a la gente? ¿Quién va a querer invertir si después no solo le cobran un impuesto al patrimonio enorme, bienes personales, sino un impuesto a la herencia? ¿Así vamos a frenar que la gente se vaya del país como se están yendo? No es el camino este. Vamos a pedirle a la gente que te acompaña si podemos apagar para que no suene aquí en la mesa, porque sale, ¿eh? Vos sabés que sale. Está vibrando, le voy a poner en apagar. Perdón, bien, no sé ni quién me está llamando. Favor. Ya lo voy a... Para cerrar lo del consenso fiscal, digo, la información que yo tengo, con los votos de los diputados del radicalismo que responden, o diputados que responden a Morales, Valdés, me estoy olvidando del otro gobernador radical, Morales, Valdés y el de Mendoza. Pero, a ver, espera. Teóricamente saldría. Por eso, yo no lo sé a eso, nosotros lo estamos planteando y hablando. Nosotros en el bloque PRO, porque somos un interbloque, en realidad fijamos posición de que no íbamos a acompañar. Hay varios radicales que firmaron el dictamen de rechazo, así que yo no te puedo hacer digamos, como se dice, el poroteo para decirte quiénes van a firmar y quiénes no, porque no lo tengo todavía. Creo que hay varias cosas que nosotros marcamos que quizás no lo habían marcado antes, por ejemplo, esto que podría afectar a las cooperativas o a asociaciones sin fines de lucro, que quizás pueda servir para que puedan ver lo que hay algo ahí que es inconsistente, porque es inconstitucional, porque va en contra de la ley de coparticipación que tiene rango constitucional. Esperemos que podamos hablar de eso. El miércoles vamos a tener la reunión de presupuesto donde se va a terminar de hablar. No te puedo decir quién es porque todavía no lo sé. Entonces, yo digo, es lo que plantean, pero bueno, a lo mejor
uno puede tratar Se de, puede dar vuelta. llevar. Claro. Es la información que tenemos nosotros. No, que por lo está muy menos, bien. A mí me lo habían dicho al principio, pero bueno, varios radicales firmaron, así que vamos a ver qué pasa el miércoles. Germana, quiero aprovechar para ver algunos temas y para ir preguntándote por temas que también están siendo parte de tu labor en el Congreso Legislativa. Entiendo que participaste en una reunión, yo hablaba de los empresarios recién, antes de presentarte, participaste en una reunión de empresarios cansados de los bloqueos, sobre todo los bloqueos, pero también donde se planteó la presión fiscal. ¿Es así? Creo que fue la semana pasada. Sí, bueno, no plantearon, bueno, plantearon en general, porque los empresarios lo viven planteando, pero ojo que la presión fiscal no es solo sobre los empresarios, sino sobre las personas. O sea, todo lo que pagamos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cualquier lado, esa presión es grande, y la principal presión fiscal que tenemos es la inflación. Que la estamos sufriendo todos. Vos hablabas de que muchos empresarios sienten que están bien, pero la inflación hace eso, porque la gente trata de cubrirse, entonces compra productos hasta que te pasa el cuello de botella, por ejemplo, que no tengas importaciones, que el dólar se dispare, digamos, todo eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque estamos en una crisis grande y a veces uno no la ve, porque, digamos, la inflación engaña en ese sentido. Eso por un lado. A la reunión que fui es una reunión del movimiento antibloqueos, que nosotros tuvimos un ejemplo en nuestra ciudad, que fue el de la empresa Racini. En su momento yo estuve varias veces con Verónica, fue amenazada, o sea, la pasó muy mal, y hay muchos empresarios que plantean esto. Una cosa es el derecho a la protesta, que nadie lo va a tratar de cercenar. Otra cosa es bloquear una empresa. Yo recuerdo cuando era en plena pandemia, cuando recién se empezaba a abrir, que habían estado varios meses cerrados y no los dejaban trabajar. La verdad que eso no puede ser una protesta lógica. Yo entiendo que puede haber derechos de los trabajadores, de los sindicatos, pero el bloqueo es un delito. O sea, bloquear una empresa e impedirle trabajar. ¿Vos viste el video de este muchacho que estaba tratando de ingresar a la empresa láctea en provincia de Buenos Aires? Sí. Y no lo querían dejar ingresar y lo apuraba. Fue terrible. Entonces, eso no puede pasar. Tampoco nadie plantea que de ninguna manera cercenar ningún derecho, pero no es el camino ese. Entonces, este movimiento lo plantea, me parece que han tenido una valentía enorme. Había uno que era de Resistencia, de Chaco, que estuvo más de 60 días cerrado, resistiendo, que los empleados también, porque no son todos. Entonces, a ver, tenemos que tener un poco de racionalidad en un país, como estamos diciendo, que está con tantos problemas, que la forma de protesta sea cerrar una fuente de trabajo, no es. Y en Santa Fe se han ido empresas también por este bloqueo. Claro, entonces o cambiado de rubro en algunos casos. Claro, bueno, también. Entonces, yo te conozco un par de que... Sí, yo me acuerdo, ahora no recuerdo el nombre, era una empresa que tenía capitales extranjeros y que tenía varias sucursales en Santa Fe, que tenía el mismo tema de que tenía viajantes y tenía flete propio, y entonces que tenía que estar en el gremio de camioneros y ellos estaban en comercio. Terminaron cerrando se fueron, porque no eran como a lo mejor la gente que es de acá, que vive en Argentina y no se quiere ir, y bueno, cerraron, y eso deja gente sin trabajo. Germana, voy a salirme un poquito del guión de lo que tengo apuntado. Hablabas de la inflación. ¿Hay alguna, como contadora, y bueno, en algún momento podés ser ministra de Economía, por ejemplo? Bueno, a ver, pero digo, ¿hay alguna manera de parar la inflación? Mirá, hemos tenido varios ejemplos donde se ha parado la inflación, pero todas esas recetas, si uno no va a lo principal, que es el tema estructural que tenemos, nosotros tenemos una inflación por emisión monetaria para financiar al Estado, o a veces por el mismo endeudamiento para financiar al Estado. Nosotros no podemos tener, como tenemos constantes déficits fiscales, un aumento del gasto público que es imposible de financiar. Entonces, el problema es que se han tomado, no sé, Plan Austral, por ejemplo, o la convertibilidad. Han funcionado y se paró la inflación, pero si uno no hace los deberes y hace las modificaciones que tiene que hacer, termina como ha pasado, ¿no? Con explosiones, tuvimos, bueno, después del Plan Austral, que terminamos con hiperinflación. O sea, si no estamos decididos a de una vez reconocer que la Argentina no puede gastar más de lo que puede pagar,
no vamos a encontrar una solución. Vamos a poder hacer, digamos, soluciones temporarias, pero no vamos a nunca terminar de solucionar esto que es como digamos, ya se repite la historia, ¿no? Tenemos crisis, después de algún momento viene un salvador, hace la crisis, no hace las recetas que tiene que hacer, que son dolorosas, porque es verdad, o sea, no es fácil lo que nos está pasando y cada vez vamos cayendo más. Y cada vez quedamos un escalón más abajo. Hace 100 años podíamos ser la potencia mundial con otras potencias. Y ahora estamos ahí, no sé, con quién era Comoro, las Islas Comoro, que son las que tienen nuestro nivel de inflación, con un gasto público que teóricamente tiene más de un 60% para lo social, y cada vez tenemos más pobres. Entonces, seguimos repitiendo recetas que no dan la solución. Hay 2 o 3 temas que sé que tenés también una activa participación y una opinión importante. A mí me sorprendió uno que lo voy a dejar un ratito. Pero, por ejemplo, el compra argentino. Allí hay un tema que a ver, bueno, tendríamos que hacer un análisis total del compra argentino, pero hay una opinión de ustedes muy formada. Sí, lo que pasó, a ver, una cosa, nosotros siempre tenemos que entender que en una política pública, cuando uno toma una decisión y siempre va a haber gente que se perjudica y gente que se beneficia. En general, es difícil beneficiar a todos. En su momento se había tomado una decisión que era hacer que cuando el que, digamos, ganara una licitación, participara de una licitación, fuera una empresa argentina, dejarla que tenga un margen que pudiera pagarse un poco más caro porque esa empresa era de origen argentino. Entonces, el gasto estatal iba a ser un poco más caro, pero se supone que como la empresa era argentina, daba empleo, que tenía otros beneficios. Eso se había hecho durante el gobierno de Cambiemos. ¿Qué pasó? Ahora se viene por más aumentando los porcentajes de más caro que pueden tener esas compras sin acompañar ni un informe de qué pasó con la primera ley. O sea, uno hace esa ley. Nosotros preguntábamos, ¿cuántas empresas quedaron afuera, empresas argentinas quedaron afuera por no tener el precio? ¿Qué beneficio se dio? ¿A cuántas empresas usaron ese margen y tuvieron su beneficio, por ejemplo, en que tomaron más gente, en que esas empresas mejoraron? O sea, ¿por qué están pidiendo un compre más caro sin dar una explicación de cómo funcionó el que estuvo? Porque no dieron eso. Entonces, ¿qué? ¿Por instinto nos manejamos? ¿Le vamos a hacer pagar más caro a la gente? Incluso habían metido el PAMI, o sea, pagar los medicamentos más altos sin una razón de por qué la otra ley había funcionado o no funcionado. Así no se puede gobernar. O sea, es decir, ustedes no son opositores al proyecto, sino quieren los informes. Es que, claro, no somos opositores, pero un porcentaje enorme, ¿no? Claro. Porque encarecemos a todos. Justamente estamos planteando... Son estas cosas hipócritas. Yo estoy diciendo, hay que bajar el gasto público y después le permito que pague más caro porque es del otro lado argentino. Esa empresa argentina las empresas argentinas que se van a beneficiar son las que contratan con el Estado. Y todas las otras que lo van a pagar a través de la inflación. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que ser muy cuidadosos con aumentar el gasto público. Entonces, ya está esta ley. ¿Funcionó o no funcionó? Lo primero que nos tienen que decir. Y después tenemos que decidir si estamos dispuestos a que el Estado pague más caro para beneficiar a empresas argentinas. O quizás no. Pero nadie da esas discusiones. Bien. Otro tema, aquí por una cuestión de los tiempos y demás, vamos tratando de tocar los temas. Hay cuestiones más profundas, obviamente, para contar, pero los tiempos de los medios sabés cómo son, ¿no, Germana? Estamos charlando con la diputada nacional Germana Figueroa Casas. Y acá me sorprendió este tema. Yo cuando estudio para hacer la entrevista, bueno, empiezo a buscar algunas cuestiones y me sorprendió que uno de los planteos de la ley de alquileres que hiciste fue derogar lo que hay y arrancar de cero. Aquí hemos tratado el tema de la ley de alquileres. Me sorprendió. Contame eso. A ver, esta ley viene mal desde el principio, Y fíjate que en definitiva estoy teniendo un poco de razón, porque ¿qué pasa? Hasta que salga la nueva, seguimos teniendo la vieja. Yo que planteaba, deroguémosla,
y hagamos una nueva ley de alquileres, pero discutámosla bien porque ya vimos que esta no funcionó. Está pasando lo contrario, sigue la que no funcionó, no sale la nueva. Yo lo que decía era, cortemos, esta no funcionó, evidentemente no funcionó. Nadie está contento, ni los inquilinos, ni los propietarios. Entonces yo planteaba, deroguemos. No estuvieron los votos para eso. Perfecto, está bien. Esto es democracia, cuando no están, estamos tratando de ir por la que nos parece mejor, que es derogar los artículos más conflictivos. Pero realmente para mí mi posición era esa. Y en definitiva, tratamos de conseguir los votos para hacerlo. Al final algunos de los que habían dicho que iban a acompañar esto dudaron y están, bueno, no saben cuál de los dictámenes van a votar, y quedó en este limbo donde sigue una ley vieja, donde todos tienen la expectativa de la otra, pero pasa el tiempo. ¿Por qué está esa cuestión de que muchos piensan de que ustedes desde Juntos por el Cambio defienden a los, en este caso, a los propietarios y no a los inquilinos? Lo que pasa es que, a ver, la economía funciona como la economía funciona. Uno a veces puede tener expresiones de deseo. ¿Qué se quiso hacer con esta ley? Con esta ley se quiso beneficiar a quienes son la parte más débil, que son los inquilinos. Pero cuando uno da demasiados beneficios, a veces lo que pasa es que se queda sin oferta. Entonces, no es que uno quiere beneficiar a los propietarios, lo que quiere es que haya más inmuebles en el mercado. ¿Cómo haces para que haya más inmuebles en el mercado? Evidentemente, los propietarios no tenían confianza para alquilar su inmueble por 3 años, por ejemplo. Mirá que nos hemos reunido, hemos hablado con muchísima gente. Entonces, ¿de qué me sirve? A ver, esto es lo mismo, y ahora me voy a meter en un tema, pero no me importa, yo te voy a decir lo que yo pienso. Dale. Esto es lo mismo que las leyes laborales. Cuando es tan difícil salir, cuando hay tanto costo, que cuánto le cuesta a un empresario y cuánto le llega en el bolsillo al empleado. Cuando pasa eso, ¿qué termina habiendo? Menos empleo en blanco. Es lo mismo, la economía funciona como funciona, no como yo quiero que funcione. Entonces, si las leyes son expresiones de deseo, lo que termina pasando es que la economía actúa. ¿Qué pasó? Nunca hubo tantos inmuebles en venta y bajaron los inmuebles en alquiler. ¿Y nosotros qué queremos? Obligar no podés obligar. Como querés obligar a pagar impuestos y se te van, la gente se te va a vivir afuera. ¿Cuántos empresarios se han ido a vivir fuera de la Argentina? Porque la presión tributaria es inmensa. ¿Cuántas empresas cierran y se van? ¿No se nos fue Falabella en Rosario, que todavía está vacío ahí? O sea, eso es como funciona la economía. Si yo no lo entiendo, no puedo legislar, porque estoy legislando para algo que termina siendo el efecto contrario. Es duro, es horrible, pero tenemos que decir la verdad. Qué tema que planteaste, pero me estoy quedando sin tiempo. Bueno, es un temazo, porque es uno de los temas que se viene y que lo van a plantear en campaña. Es un tema que lo venimos planteando. Nosotros necesitamos que haya más gente. Mirá, otro tema, ¿querés que te tire otro? A y ya ver. después me tenés que... Bueno, el tema tenés que visitarnos de las nuevamente. jubilaciones. El tema de las jubilaciones. Tenemos jubilaciones totalmente desfinanciadas. Es algo que pasa en el mundo. Pero en la Argentina no alcanza la gente que paga, porque la jubilación, ¿cómo se paga? Por los activos, por la gente que está trabajando. Tenemos un montón de trabajo en negro. Eso hay que erradicarlo. ¿Cómo lo erradicás? Bueno, esa es la pregunta. A lo mejor lo que tenemos que hacer es facilitar para que pueda entrar un montón de gente al mercado laboral. El tema no solo de las cargas sociales, que son enormes, casi el doble. Lo que le cuesta a un empresario y lo que se lleva a bolsillo un empleado es casi el doble. También la industria del juicio. O sea, tenemos de todo para tratar. Y hay que plantear los temas sobre la mesa, aunque sean duros. Nuestro país llegó al punto de pararnos y decir, bueno, acá tiene que haber gestión, hay que explicar las cosas, hay que explicar por qué se hace y los números que están detrás de eso. Aunque sea, porque si no es populismo. Si yo le digo algo a la gente que es lo que quiere escuchar y después lo que termina pasando es que se están perjudicando, estoy haciendo populismo. Por ende, los líderes del sector de Juntos por el Cambio pretenden hacer todas las reformas. Si ganan las elecciones, al principio dije, hay que hacer reformas. Es más, yo he escuchado gente del propio Frente de Todos que indica que hay que hacer reformas también. Por ahí, no tantas como las que pretenden Juntos por el Cambio. Cierro con esto, Germana. Firmaste una convocatoria de un grupo de diputados para pedirle a Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que vaya al Congreso a explicar su plan
económico, ¿no? Para lo que resta del mandato. Desde ya es que, bueno, todavía no sé si tiene plan económico. Hay medidas aisladas que se tomaron y queremos saber a dónde estamos yendo, nos parece. Y además, también firmé para que venga el jefe de gabinete, que iba a venir el 31 de agosto y ahora no pudo, no llega con las preguntas y va a ser recién en septiembre. Y al jefe de gabinete le queremos preguntar qué pasa con Rosario, que no vienen las fuerzas prometidas, y también queremos saber qué pasa con el humo, que hay dinero que tiene el Ministerio de Ambiente y no viene a Rosario. Te lo dejo también para otra charla, pero bueno, tienen que hacerse responsables. Me vas a venir a visitar otra vez entonces. Voy a venir otra vez. Gracias, Germana, por la visita. Gracias.